Mi nombre es Sofía, tengo 32 años y lo que voy a contarles es la historia de cómo mi mejor amigo y socio comercial me robó la idea de mi vida y cómo el universo se encargó de que pagara cada centavo de su traición de la manera más devastadora posible. Todo comenzó hace 2 años, cuando trabajaba como Senior Developer en Tecnova, una multinacional española con oficinas en Madrid, Barcelona y México. Era una de esas empresas donde los hombres siempre parecían obtener los ascensos más rápido, donde mis ideas en las reuniones eran interesantes, hasta que las repetía mi compañero masculino y entonces se volvían brillantes. Pero yo tenía algo que ninguno de ellos tenía, una idea revolucionaria que había estado desarrollando en secreto durante mis noches y fines de semana. Una aplicación de inteligencia artificial que podía predecir patrones de consumo con un 94% de precisión, algo que podría transformar completamente el sector retail. La había llamado Predictia y después de 8 meses de desarrollo, pruebas y refinamiento, estaba lista para cambiar el mundo. Pero necesitaba un socio, alguien en quien pudiera confiar completamente. Ahí es donde entra Diego Márquez, mi compañero de trabajo y, pensaba yo, mi mejor amigo. Diego era el tipo de persona que te hacía sentir que podías conquistar el mundo, carismático, convincente, con esa sonrisa que te hacía olvidar que acababa de interrumpirte en una reunión importante. Cuando le mostré Predictia por primera vez, sus ojos se iluminaron de una manera que nunca había visto. Sofía, me dijo, esto no es solo una app, esto es el futuro. Tienes que dejar que te ayude a llevarla al siguiente nivel. Antes de contarles exactamente cómo mi confianza ciega se convirtió en la lección más cara de mi vida profesional, ¿podrían tomarse un segundo para darle me gusta a este video y suscribirse? Porque lo que estoy a punto de compartir les mostrará cómo una traición entre socios puede volverse en contra de maneras que parecen imposibles hasta que suceden delante de 50 millones de euros en inversión perdida. Y créanme, necesitan escuchar cada detalle de cómo la avaricia de un solo hombre destruyó todo lo que creía haber conseguido. Durante los siguientes 6 meses, Diego y yo trabajamos juntos perfeccionando Predictia. Yo manejaba toda la parte técnica, el código, los algoritmos, las pruebas de funcionalidad, mientras él se encargaba de la estrategia comercial y las presentaciones. Parecía la sociedad perfecta. Registramos la empresa como Innovate Solutions SL, con participaciones 50-50. Yo aporté la propiedad intelectual y él, supuestamente, los contactos y la experiencia comercial. Todo parecía ir perfectamente hasta que llegó el momento de la verdad. Nuestra primera reunión con inversores serios. Era un miércoles lluvioso de octubre cuando nos dirigimos a las oficinas de Quantum Ventures, uno de los fondos de inversión más prestigiosos de Europa. Llevaba semanas preparando la presentación técnica, conocía cada línea de código, cada métrica, cada posible pregunta que pudieran hacernos. Pero cuando entramos a esa sala de cristal con vista al retiro, algo en la actitud de Diego cambió completamente. Ya no era mi socio, se había transformado en algo que no reconocía. «Buenos días», dijo Diego con esa sonrisa que pensé que conocía. «Soy Diego Márquez, CEO y fundador de Innovate Solutions. Esta es mi asistente técnica, Sofía. Asistente técnica». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Traté de mantener la compostura, pensando que tal vez era solo una mala elección de palabras por nervios. Los inversores, 3 hombres en trajes impecables, liderados por el señor Fernando Castilla, comenzaron a hacer preguntas técnicas específicas sobre el algoritmo. Diego tartamudeaba, buscaba las respuestas en sus notas,
desviaba la conversación hacia la visión comercial. ¿Podría explicarnos cómo funciona exactamente el sistema de Machine Learning?, preguntó uno de los inversores. Diego me lanzó una mirada desesperada. Bueno, Sofía puede darles los detalles técnicos, murmuró. Comencé a explicar mi trabajo, porque era mi trabajo, pero cada vez que hablaba, Diego me interrumpía con, como yo siempre digo, o la idea que tuve fue... Estaba apropiándose de cada concepto, cada innovación, cada línea de código que había escrito. El momento decisivo llegó cuando el señor Castilla preguntó directamente: ¿quién desarrolló específicamente el algoritmo predictivo? Diego no dudó ni un segundo. Fue completamente mi creación. Sofía me ayudó con algunas tareas de programación básica, pero la conceptualización, el diseño, todo salió de mi cabeza. Sentí como si el suelo se abriera debajo de mis pies. 2 años de mi vida, miles de horas de trabajo, mis noches en vela perfeccionando cada función, y él estaba vendiéndolo como su genio creativo. Pero lo peor aún estaba por venir. Impresionante, dijo el señor Castilla. Raramente vemos un talento técnico tan sólido combinado con visión empresarial. Señor Márquez, estamos preparados para ofrecer una inversión inicial de 50 millones de euros por el 60% de la empresa. 50 millones de euros. La cifra flotaba en el aire como un sueño imposible hecho realidad. Diego sonrió como si acabara de ganar la lotería. Por supuesto, continuó el señor Castilla, necesitaremos hacer nuestra due diligence completa, incluyendo verificación de propiedad intelectual y revisión técnica exhaustiva. Ahí fue cuando vi un destello de pánico en los ojos de Diego, pero se recuperó rápidamente. Naturalmente, tienen acceso completo a todo nuestro trabajo. La reunión terminó con apretones de manos y promesas de documentación. Mientras salíamos del edificio, no podía encontrar las palabras. Diego había robado mi vida, mi futuro, mi identidad profesional en 45 minutos. Sofía, escucha, dijo mientras esperábamos el ascensor. Sé que esto pudo parecer extraño, pero necesitaba posicionarme como el líder técnico. Los inversores no confían en las mujeres para liderar startups tech. Es solo temporal. ¿Temporal? Logré susurrar. Diego, acabas de decir que tú creaste todo, que yo solo fui tu asistente. Será diferente una vez que tengamos el dinero. Te prometo que tu rol se aclarará después. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Vi en sus ojos la misma expresión que había visto miles de veces en Tecnova, cuando los hombres se apropiaban del trabajo de las mujeres. La diferencia era que esta vez no era solo mi proyecto, era mi vida entera. Esa noche, sentada en mi apartamento en Malasaña, staring at my laptop screen, tomé la decisión más difícil de mi carrera. Iba a luchar por lo que era mío sin importar las consecuencias. Los siguientes días fueron un infierno emocional. Diego actuaba como si nada hubiera pasado, enviándome mensajes sobre nuestra gran oportunidad y el futuro brillante que nos espera. Pero yo estaba ocupada haciendo algo mucho más importante, documentando cada prueba de mi autoría. Tenía commits de GitHub que databan de 18 meses atrás, correos electrónicos con timestamps detallados de mi proceso de desarrollo, conversaciones de WhatsApp donde le explicaba a Diego conceptos básicos que no entendía completamente. Tenía borradores de código escritos a mano, diagramas de flujo en servilletas de café, incluso fotos de mi pizarra blanca con algoritmos garabateados a las 3 a.m. Pero, más importante, tenía algo que Diego había olvidado por completo: las grabaciones de nuestras reuniones de desarrollo. Desde el principio de nuestra sociedad, había grabado cada sesión de brainstorming para referencia futura. Tenía 47 horas de audio donde Diego constantemente pedía explicaciones,
donde claramente se mostraba mi liderazgo técnico, donde él mismo admitía no entender la parte del machine learning. El viernes por la mañana recibí una llamada que cambiaría todo. Sofía Sánchez, preguntó una voz profesional al teléfono. Habla Carmen Ruiz de Quantum Ventures. Necesitamos reunirnos urgentemente. Mi corazón se detuvo. ¿Ha pasado algo con la inversión? Digamos que han surgido algunas discrepancias en nuestra investigación. Podría venir esta tarde. Y, por favor, no mencione esta llamada al señor Márquez. Esa tarde me dirigí nuevamente a las oficinas de Quantum Ventures, pero esta vez con una sensación completamente diferente. No iba como la asistente técnica de nadie, iba como la verdadera creadora de Predict IA, armada con 2 TB de evidencia. Carmen Ruiz me recibió en una sala de reuniones más pequeña e íntima. Era una mujer de unos 45 años, con una presencia que irradiaba tanto inteligencia como autoridad. Sofía, voy a ser directa, comenzó. En los últimos 3 días, nuestro equipo técnico ha estado haciendo la due diligence de su aplicación y ha surgido algo interesante. Me puso sobre la mesa una serie de documentos, registros de GitHub, análisis de código, historiales de commits. Según todos nuestros análisis forenses, el 97% del código de Predictia fue escrito por una sola persona, y esa persona no es Diego Márquez. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué están diciendo exactamente? Estamos diciendo que Diego Márquez nos mintió, no solo sobre su rol en el desarrollo, sino sobre la autoría completa del proyecto, los metadatos del código, las fechas de creación, incluso el estilo de programación. Todo apunta a que usted es la verdadera creadora de esta tecnología. Carmen se inclinó hacia adelante. Pero necesitamos que nos cuente su versión de la historia, porque si lo que sospechamos es cierto, estamos ante un caso de fraude de inversión que podría tener consecuencias legales muy serias. Durante las siguientes 2 horas, le conté todo. Desde las primeras líneas de código escritas en mi apartamento hasta la humillante reunión donde Diego se apropió de mi trabajo. Le mostré las grabaciones, los correos, cada pieza de evidencia que había recopilado. Carmen escuchaba con una expresión que iba de la sorpresa al disgusto y finalmente a algo que parecía admiración. Sofía dijo finalmente, en 15 años, evaluando startups, nunca había visto un caso tan claro de apropiación intelectual, pero también nunca había visto a alguien tan meticulosamente preparada para defenderse. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Ahora vamos a hacer algo muy simple. Vamos a llamar al señor Márquez para una reunión de seguimiento, y usted va a estar presente cuando le presentemos nuestros hallazgos. El lunes siguiente, Diego llegó a las oficinas de Quantum Ventures con una sonrisa de oreja a oreja y un traje nuevo que probablemente había costado más de lo que yo ganaba en un mes. Pensaba que iba a firmar el acuerdo de inversión más grande de su vida. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentar la caída más espectacular de su carrera. Carmen y el señor Castilla lo recibieron en la misma sala de cristal donde todo había comenzado. Yo estaba escondida en una sala de conferencias adyacente, observando a través de un cristal unidireccional con un micrófono abierto para escuchar cada palabra. Diego, comenzó el señor Castilla, hemos completado nuestra due diligence y tenemos algunas preguntas adicionales sobre el desarrollo de Predictia. Por supuesto, respondió Diego con confianza. Estoy preparado para cualquier pregunta técnica. Excelente. ¿Podría explicarnos específicamente cómo implementó el algoritmo de clustering para el análisis predictivo? Vi a Diego tragar saliva. Bueno, es un proceso complejo que involucra múltiples capas de análisis de datos. ¿Qué tipo de clustering utilizó? K-means, jerárquico, DBS, CAN.
Diego parecía un ciervo atrapado en los faros de un coche. Utilizamos el más efectivo para nuestro caso de uso específico. Carmen intervino. Diego, ¿podría decirnos qué significa LSTM en el contexto de su aplicación? LSTM, por supuesto, es una tecnología de procesamiento. Estaba claro que no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Long Short-Term Memory Networks eran fundamentales para el funcionamiento de PredictIA, algo que cualquier desarrollador verdadero sabría explicar en detalle. Una última pregunta, dijo el señor Castilla. ¿Podría mostrarnos las primeras versiones de su código? ¿Los commits iniciales que demuestren su proceso de desarrollo? El pánico en los ojos de Diego era visible incluso desde mi posición. Bueno, algunos de los primeros archivos se perdieron en una migración de sistemas. Interesante, dijo Carmen, porque nosotros sí los tenemos. Puso sobre la mesa una impresión de los registros de GitHub que yo había proporcionado. Estos son los commits iniciales de PredictIA, fechados hace 18 meses. Y, curiosamente, todos están firmados por Sofía Sánchez. La cara de Diego se puso pálida como el papel. De hecho, continuó Carmen, el 97% de todo el código de su creación está firmado por la señora Sánchez, incluyendo los algoritmos más complejos, las optimizaciones de rendimiento y toda la arquitectura del sistema. Debe haber algún error en los registros, balbuceó Diego. Sofía trabajó bajo mi supervisión, es normal que... ¿También trabajó bajo su supervisión cuando escribió esto? Carmen puso sobre la mesa transcripciones de las grabaciones donde Diego admitía no entender conceptos básicos del Machine Learning. O esto, añadió, mostrando correos donde yo explicaba a Diego cómo funcionaban los algoritmos que supuestamente él había creado. Diego se desplomó en su silla como un castillo de naipes. Señor Márquez, dijo el señor Castilla con una frialdad que cortaba el aire. Lo que ha hecho no es solo una mentira, es fraude de inversión, un delito que puede conllevar hasta 8 años de prisión en España. Esperen. Diego levantó las manos desesperadamente. Puedo explicarlo todo. Sí, Sofía hizo la mayor parte del código, pero yo aporté la visión comercial, la visión comercial que copió palabra por palabra del plan de negocios que ella escribió, preguntó Carmen, poniendo sobre la mesa otro documento. ¿O se refiere a la estrategia de marketing, que también está en los archivos personales de la señora Sánchez? En ese momento, Carmen se dirigió hacia la puerta. Diego, hay alguien que creemos que debería unirse a esta conversación. Entré en la sala con la cabeza bien alta, llevando una carpeta con toda mi documentación. Diego me miró como si estuviera viendo un fantasma. Hola, Diego, dije con una calma que ni yo mismo sabía que poseía. Creo que es hora de tener una conversación honesta sobre quién realmente creó PredictIA. Sofía, por favor, susurró, podemos arreglar esto. Podemos ser socios reales, 50-50 en todo, como cuando me presentaste como tu asistente técnica, repliqué, o como cuando dijiste que yo solo había hecho programación básica. Carmen tomó el control de la situación. Señor Márquez, Quantum Ventures retira oficialmente la oferta de inversión. Además, estaremos reportando este incidente a las autoridades correspondientes por fraude. Diego se puso de pie tambaleándose. No pueden hacer esto. Tengo contratos, Tiene contratos basados en información fraudulenta, interrumpió el señor Castilla. Su sociedad con la señora Sánchez puede ser anulada por engaño, y ella tiene derecho a reclamar la propiedad completa de la tecnología que efectivamente creó. Vi cómo Diego procesaba la magnitud de lo que había perdido. No solo los 50 millones de euros, sino su reputación, su carrera, posiblemente su libertad. Pero tengo una propuesta para usted, señora Sánchez, continuó Carmen dirigiéndose a mí.
¿Estaría interesada en discutir una inversión directa en su empresa con usted como CEO y fundadora? Era el momento que había soñado, pero de una manera que nunca podría haber imaginado. Me encantaría escuchar su propuesta. Excelente. Diego necesita retirarse inmediatamente. Su abogado puede contactarnos para discutir los aspectos legales. Diego salió de la sala sin decir una palabra, pero antes de irse se volvió hacia mí. Sofía, esto no ha terminado. Tienes razón, le respondí. Para ti apenas está empezando. Las siguientes semanas fueron como vivir en una montaña rusa emocional. Por un lado, tenía reuniones casi diarias con Quantum Ventures para estructurar la nueva inversión. Carmen se había convertido no solo en mi inversora principal, sino en una mentora que entendía perfectamente los desafíos que enfrentaba como mujer emprendedora en el sector tech. Sofía, me dijo durante una de nuestras reuniones, vamos a hacer las cosas diferentes esta vez. Tú eres la CEO, tú eres la fundadora, y eso va a quedar claro en cada documento, cada comunicado de prensa, cada presentación. La oferta final fue incluso mejor que la original, 60 millones de euros por el 45% de la empresa, valuándola en 133 millones. Pero más importante que el dinero era el respeto. Por primera vez en mi carrera, me sentían no como una programadora talentosa, sino como la visionaria que realmente era. Pero Diego había sido serio cuando dijo que esto no había terminado. Todo comenzó sutilmente. Primero fueron rumores en LinkedIn sobre mi personalidad difícil de manejar. Luego, comentarios anónimos en foros de tecnología cuestionando si realmente tenía las habilidades técnicas que afirmaba. Alguien había comenzado una campaña sistemática para destruir mi reputación. Es él, le dije a Carmen una mañana mientras revisábamos reportes de medios que habían comenzado a cuestionar la verdadera historia detrás de Predictia. Diego está detrás de todo esto. Probablemente, concordó Carmen, pero necesitamos pruebas. Los rumores son como humo, molestos, pero no mortales si tienes un producto sólido. Lo que no sabíamos era que Diego había contratado al bufete de abogados Martínez y Asociados, especialistas en casos de propiedad intelectual, y estaba preparando una demanda masiva contra mí. La citación legal llegó un martes por la mañana, entregada por un mensajero en mi apartamento. Demanda por usurpación de propiedad intelectual, daños y perjuicios por 15 millones de euros y anulación de todos los contratos de inversión relacionados con el software Predictia. Mis manos temblaban mientras leía las 47 páginas de acusaciones. Diego afirmaba que él había desarrollado los conceptos fundamentales de Predictia durante su tiempo en Tecnova y que yo había sido simplemente una empleada subordinada que había implementado sus ideas. Peor aún, alegaba que había evidencia de que yo había alterado maliciosamente los registros de GitHub para ocultar su autoría original. Era una estrategia brillante y despiadada. Incluso si yo ganara el caso eventualmente, el proceso legal podría durar años y costar millones, efectivamente destruyendo cualquier oportunidad de lanzar Predictia mientras el mercado aún estaba maduro para la tecnología. «Es guerra entonces», murmuré, llamando inmediatamente a Carmen. «Sofía, respira», me dijo cuando le conté sobre la demanda. «Esto es exactamente lo que esperábamos. Diego está desesperado y la gente desesperada comete errores». «¿Qué tipo de errores?» «El tipo que los convierte de demandantes en criminales». Carmen me conectó con Elena Vázquez, una de las abogadas más temidas de Madrid en casos de fraude corporativo. Elena era una mujer menuda, de unos 50 años, que hablaba con la precisión de un cirujano y la ferocidad de un tiburón. «Sofía», me dijo Elena durante nuestra primera reunión, «lo que Diego está haciendo es clásico. Se llama lawfare,
usar el sistema legal como arma para destruir a un oponente. Pero hay algo que él no sabe. ¿Qué? Que yo he estado esperando 20 años un caso como este para establecer un precedente sobre apropiación de género en la industria tech. Y tú, querida, tienes la evidencia más sólida que he visto en mi carrera. Elena no solo tomaría mi defensa, lanzaría una contrademanda por fraude, difamación y algo llamado interferencia tortious en relaciones comerciales, que aparentemente podría costarle a Diego hasta 25 millones de euros. Pero, mientras nuestros abogados se preparaban para la batalla legal, algo inesperado estaba ocurriendo en las sombras. Recibí un email de una dirección que no reconocía. Soy Andrea Molina, desarrolladora senior en Tecnova. Creo que necesitamos hablar sobre Diego Márquez. He visto las noticias sobre su demanda contra ti y tengo información que podría interesarte. Nos encontramos esa misma tarde en un café pequeño en Malasaña. Andrea era una mujer de mi edad, con ese aspecto cansado que reconocía de mis propios días en Tecnova. Sofía, comenzó después de pedir su café, lo que te hizo Diego no es la primera vez. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir? Hace 2 años yo estaba trabajando en un proyecto de blockchain para micropagos, algo innovador que podría haber revolucionado las transacciones en línea. Diego era mi mentor en el proyecto. La historia era dolorosamente familiar. Diego había tomado gradualmente control del proyecto, marginando a Andrea hasta el punto donde ella era apenas reconocida como contribuyente. Cuando el proyecto fue presentado a la gerencia, Diego se llevó todo el crédito. Pero eso no es todo, continuó Andrea. Hay al menos 3 casos más que conozco. Marta González con su app de logística, Carlos Ruiz con su sistema de ciberseguridad y Lucia Herrera con su plataforma de e-learning. ¿Estás diciendo que Diego ha estado robando ideas sistemáticamente? No solo ideas, carreras completas. ¿Sabes por qué Marta ya no trabaja en tech? ¿Por qué Carlos se mudó a Alemania? Porque Diego no solo les robó sus proyectos, destruyó sus reputaciones cuando trataron de defenderse. Andrea sacó su teléfono y me mostró una carpeta de Dropbox. Llevo 2 años documentando todo, correos, grabaciones de reuniones, testimonios de otros compañeros. Estaba esperando el momento correcto para exponer todo. ¿Y por qué ahora? Porque verte luchar públicamente contra él me dio el coraje que necesitaba. Y porque tengo algo que podría terminar con él de una vez por todas. Me mostró un correo electrónico que Diego había enviado a un inversor privado 6 meses antes de nuestra sociedad. En el correo, Diego describía detalladamente su nueva tecnología de IA predictiva y ofrecía vender los derechos exclusivos por 2 millones de euros. Sofía, él estaba tratando de vender tu tecnología antes de que siquiera formaran la sociedad. Esto no es solo robo de propiedad intelectual, es fraude criminal. Esa noche, trabajé hasta las 4 a.m. organizando toda la información que Andrea me había dado. Los patrones eran undeniable. Diego Márquez no era solo un socio traicionero, era un depredador serial que había construido su carrera entera sobre el trabajo robado de otros. Al día siguiente llamé a Elena con toda la nueva evidencia. «Madre mía», susurró después de revisar los documentos. «Sofía, esto cambia todo. Ya no estamos defendiendo un caso de disputa entre socios. Estamos desmantelando una empresa criminal». ¿Qué significa eso legalmente? Significa que vamos a contactar a la Fiscalía Anticorrupción. Esto ya no es una demanda civil, es una investigación penal por organización criminal y fraude sistemático. Los siguientes días fueron un torbellino. Elena organizó reuniones con Andrea, Marta, Carlos y Lucía, todas las víctimas de Diego que estaban dispuestas a testificar. Cada testimonio agregaba otra capa a la red de fraudes que habíamos descubierto.
Pero Diego también se estaba moviendo. Sus abogados intensificaron la guerra mediática, filtrando historias a periodistas de tecnología que sugerían que yo era una empleada descontenta, que había fabricado evidencia para robar el trabajo de mi brillante mentor. Todo cambió cuando recibí una llamada de Javier Méndez, periodista de investigación de El País. Señorita Sánchez, me dijo, he estado siguiendo su caso y creo que hay una historia mucho más grande aquí. ¿Estaría dispuesta a colaborar en una investigación profunda sobre prácticas fraudulentas en la industria tech española? Durante las siguientes 2 semanas, Javier trabajó incansablemente verificando cada detalle de nuestra evidencia. Entrevistó a más de 20 personas, revisó cientos de documentos y gradualmente construyó un caso que iba mucho más allá de mi conflicto individual con Diego. El artículo se publicó un domingo por la mañana con el titular El depredador de Silicon Madrid, como un ejecutivo tech construyó su imperio robando ideas de sus colegas. El impacto fue inmediato y devastador para Diego. El artículo no solo documentaba meticulosamente sus fraudes, sino que incluía testimonios en video de 5 víctimas diferentes, análisis forense de código robado y evidencia de correos donde Diego se jactaba de conseguir que otros hagan el trabajo duro por mí. Dentro de 48 horas, Diego fue despedido de Tecnova. Dentro de 72 horas, la Fiscalía había abierto una investigación formal. Y dentro de una semana, 3 de sus supuestos proyectos exitosos habían sido retirados del mercado mientras sus verdaderos creadores buscaban recuperar sus derechos. Pero la verdadera catástrofe para Diego llegó cuando sus propios abogados se enteraron de la investigación penal. Elena me llamó un viernes por la tarde, prácticamente riendo. Sofía, no vas a creer esto. Martínez y Asociados acaba de retirar la demanda de Diego y solicitar separarse del caso. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que estaban representando a un criminal y que toda su demanda estaba basada en evidencia fabricada. Si hubieran continuado, podrían haber enfrentado cargos por complicidad en fraude. Diego se quedó sin representación legal justo cuando más la necesitaba. El miércoles siguiente, vi las noticias en directo cuando Diego fue arrestado en su apartamento de lujo en Salamanca. Las imágenes mostraban a un hombre completamente diferente del ejecutivo confiado que había conocido. Despeinado, demacrado, usando una camiseta arrugada mientras era escoltado por la policía. Los cargos fueron leídos públicamente: fraude continuado, apropiación indebida de propiedad intelectual, estafa agravada y pertenencia a organización criminal para cometer fraudes sistemáticos. La investigación había revelado que Diego no trabajaba solo. Tenía cómplices en recursos humanos que le filtraban información sobre proyectos prometedores, contactos en empresas de inversión que lo ayudaban a identificar tecnologías valiosas e incluso un network de asesores que lo ayudaban a borrar evidencia digital. La sentencia llegó 8 meses después. Diego fue condenado a 6 años y 4 meses de prisión, más 4.2 millones de euros en restitución a sus víctimas. Pero para mí, la verdadera justicia llegó de otra manera. Predictia se lanzó oficialmente 6 meses después del arresto de Diego, con una campaña mediática que me posicionó no solo como la verdadera creadora de la tecnología, sino como un símbolo de resistencia contra la apropiación de género en tech. La respuesta del mercado superó todas las expectativas. En nuestros primeros 6 meses, conseguimos contratos con 47 empresas de retail, incluyendo El Corte Inglés, Carrefour España y Mercadona.
Nuestras predicciones de consumo estaban alcanzando un 96.3% de precisión, superando incluso mis optimizaciones originales. Para el final del primer año, Predictia había sido valorizada en 280 millones de euros, con ofertas de expansión a Francia, Italia y México. El momento más satisfactorio llegó en diciembre, cuando recibí el premio Innovadora del Año de la Asociación Española de Empresarios. Mientras sostenía el premio en el escenario del Palacio de Congresos de Madrid, ante una audiencia de 800 líderes de la industria, no pude evitar pensar en Diego sentado en su celda de prisión, viendo probablemente la ceremonia por televisión. Este premio, dije en mi discurso de aceptación, no es solo mío, es de todos los desarrolladores, innovadores y creativos cuyo trabajo ha sido robado, minimizado o ignorado. Es un recordatorio de que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz y que robar el trabajo de alguien más puede costarte absolutamente todo. Recibí una ovación de pie que duró 3 minutos. Después de la ceremonia, Carmen se acercó a mí con una sonrisa que no había visto desde que todo esto comenzó. «Sofía», me dijo, «¿recuerdas lo que te dije el día que conocimos a Diego con toda su evidencia falsa? ¿Qué? Que la gente desesperada comete errores. Bueno, resulta que los errores de Diego valieron 280 millones de euros para ti. Esa noche, sola en mi nuevo apartamento en el barrio de Salamanca, irónicamente a solo 3 cuadras de donde Diego había sido arrestado, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Diego había tenido razón en una cosa. Cuando salió de esa sala de reuniones y me dijo que esto no había terminado, estaba completamente correcto. No había terminado. Había apenas comenzado. Y yo había ganado todo.